Yo crié al niño que encontré abandonado en la calle hasta que se hizo todo un hombre. Luego, su verdadero padre apareció de la nada, exigiendo llevárselo y dejando un cheque de 2 millones de euros sobre mi vieja mesa de madera. Antes de irse, mi hijo adoptivo subió a aquel coche negro, un vehículo de lujo que desentonaba por completo con nuestro humilde barrio, sin siquiera mirar atrás. Medio año después de aquel día que me rompió el corazón, recibí un paquete misterioso que me hizo llorar hasta quedarme sin aliento. Mi nombre es Carmen, tengo 70 años y durante gran parte de mi vida me he ganado el pan vendiendo churros en las calles empedradas de Andalucía. Hace exactamente 25 años, mi vida se reducía a amasar harina, freír en aceite hirviendo y sonreír a los clientes, hasta que una noche lo cambió todo. Era Nochebuena. El viento soplaba con una crudeza inusual en el sur. Las calles estaban adornadas con luces parpadeantes y el eco de los villancicos resonaba detrás de las ventanas iluminadas donde las familias se reunían para cenar. Yo terminaba tarde mi jornada. Mientras arrastraba mi pesado carrito de churros por un callejón oscuro y estrecho para atajar hacia mi casa, escuché un llanto. Era un sonido débil, agónico, que al principio confundí con el quejido de un gato callejero. Me detuve en seco, con el corazón encogido y las manos aún con olor a azúcar y aceite, me acerqué a unos contenedores de basura. Levanté un cartón húmedo y allí estaba él, un bebé recién nacido, con la piel morada por el frío, tiritando, envuelto apenas en una manta raída que no lograba protegerlo del crudo invierno. Lloraba en silencio, sin apenas fuerzas. En ese instante, bajo el eco profundo del campanario de la iglesia que anunciaba la medianoche, lo olvidé todo. Olvidé mi cansancio, mi pobreza, mi soledad. Solo tuve un pensamiento en la cabeza: salvar a esta criatura. Lo pegué a mi pecho para darle calor y lo llevé corriendo a mi pequeña habitación de alquiler, un cuarto minúsculo con paredes desconchadas, que era un horno en el sofocante verano andaluz y una auténtica nevera en invierno. Gasté los pocos ahorros que guardaba en una caja de lata para comprar leche de fórmula y pagar a un médico. Me dijeron que el niño era muy frágil, que sus pulmones estaban débiles por la intemperie y que necesitaba cuidados exhaustivos. Cuidar de él se convirtió en mi única religión. Mis ingresos apenas daban para vivir. Todo lo que ganaba vendiendo churros desde las 4 de la madrugada se iba en pañales, biberones y medicinas. Nunca volví a comprarme ropa nueva. Nunca me senté a comer un buen plato de jamón o un potaje en condiciones si no era para darle primero a él lo mejor de la olla. Mi mejor manjar eran los restos de pan tostado que él dejaba en el plato. Las vecinas del barrio, siempre dispuestas a opinar, me decían que me estaba arruinando la vida. ¿Cómo vas a encontrar a un buen hombre ahora, Carmen, con un crío que no lleva tu sangre?, me repetían constantemente. Algunos me aconsejaron llevarlo a un orfanato de la capital antes de que fuera tarde. Incluso hubo un pretendiente, un panadero viudo del barrio, que se alejó para siempre en cuanto vio al niño llorando en mi cuna. Pero cada vez que yo miraba su carita dormida y escuchaba su respiración tranquila, sabía que él era mi destino. Lo llamé Mateo. Mateo porque para mí fue un verdadero regalo de Dios. Renuncié a la idea de formar una familia tradicional. Renuncié a mi juventud y a las comodidades que cualquier mujer habría deseado. Mi mundo entero se redujo a la sonrisa de mi hijo. Fueron años muy duros. Recuerdo los inviernos en los que enfermaba de bronquitis.
Una vez, con una fiebre altísima en plena madrugada, lo llevé en brazos envuelto en mantas, corriendo por las calles vacías hasta las urgencias del hospital. Lloré, suplicando a las enfermeras que lo atendieran rápido, sintiendo que mi propia vida se apagaba si él dejaba de respirar. Haché de todo por él. Limpié escaleras por las tardes y amasé churros hasta que mis nudillos sangraron y mis articulaciones se deformaron, solo para verlo crecer sano, fuerte y brillante. Y mi sacrificio dio sus frutos. Mateo creció y se convirtió en un joven noble, estudioso, con un corazón de oro. Estudiaba bajo la luz tenue de nuestra cocina y me prometía que algún día me compraría una casa con un patio andaluz lleno de geranios, para que nunca más tuviera que trabajar en la calle. Él era la luz de mis ojos, el orgullo de mi vida. Yo pensaba que nuestro amor era inquebrantable. Creía firmemente que juntos habíamos vencido a la pobreza y al destino cruel que lo abandonó en aquel callejón. Pero no sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. No sabía que un día un hombre poderoso de Madrid aparecería en nuestra puerta y en un abrir y cerrar de ojos, mi mundo perfecto se desmoronaría por completo. Antes de continuar con esta historia, una historia que me desgarró el alma, pero que me enseñó el verdadero significado de la palabra familia, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. Por favor, dejen en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando mi relato. Me hace mucha ilusión saber hasta dónde ha viajado nuestra historia. Todo parecía ir por el buen camino. Mateo cumplió 18 años y gracias a sus noches de estudio interminables, consiguió una beca completa para estudiar en una prestigiosa universidad de Barcelona. Recuerdo el día que llegó con la carta de aceptación. Saltábamos de alegría en nuestra pequeña cocina. Por fin mi niño iba a volar lejos de la pobreza, lejos del olor a aceite frito y de las madrugadas heladas. Pero el destino, a veces, parece tener envidia de la felicidad de los humildes. Faltaban apenas unas semanas para que él hiciera las maletas, cuando mi cuerpo dijo, «Basta». Una mañana, mientras preparaba la masa para los churros, sentí un mareo terrible y me desplomé en el suelo de la plaza. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital en Sevilla, con las luces blancas cegándome y el rostro de Mateo pálido, desencajado por el terror. El diagnóstico del médico cayó sobre nosotros como una losa de plomo. Tenía un tumor grave. Me dijeron que necesitaba operarme de urgencia y someterme a 40 sesiones de un tratamiento muy agresivo para tener alguna esperanza de vivir. El mundo se me vino abajo, no por el miedo a la muerte. A mi edad ya no le temo a lo inevitable, sino por el futuro de mi hijo. Le rogué con lágrimas en los ojos que se marchara a Barcelona. Le supliqué que no tirara su futuro por una mujer vieja y enferma. Pero Mateo, con esa nobleza que siempre le caracterizó, me apretó las manos con fuerza, me besó la frente y me dijo, «Mi lugar está aquí, mamá. ¿De qué me sirve el éxito si no estás tú para verlo?» Sin decirme nada, rompió la carta de su beca. A partir de ese día, mi niño se convirtió en el pilar de mi existencia. Los ahorros que teníamos no cubrían los gastos de los traslados al hospital, los medicamentos especiales y el alquiler de nuestra casa. Así que Mateo empezó a trabajar sin descanso. Por las mañanas limpiaba portales, por las tardes descargaba cajas en el mercado y por las noches trabajaba de camarero en un bar de tapas en el centro. Apenas dormía 4 horas, pero nunca, ni una sola vez, le escuché quejarse. Fueron 40 días de tratamiento, 40 días que se sintieron como caminar descalza sobre brasas ardiendo. Los efectos secundarios me destrozaron. No podía retener ningún alimento en el estómago, perdí muchísimo peso, y lo que más me dolió como mujer, el cabello se me caía a mechones sobre la almohada.
Había noches en las que el dolor me hacía gemir en silencio y deseaba cerrar los ojos para siempre y dejar de ser una carga. Pero entonces la puerta de la habitación se abría despacio y entraba él. Mateo llegaba agotado del bar, con el delantal aún manchado, pero con una sonrisa inquebrantable en el rostro. Se sentaba a los pies de mi cama y me traía en un termo un buen caldo de puchero, como los que yo le hacía de niño. Me daba de comer cucharada a cucharada, con la paciencia de un ángel. Cuando mi pelo empezó a caerse por completo, yo no quería mirarme al espejo por la vergüenza. Él me compró un pañuelo de seda precioso, me lo ató a la cabeza con delicadeza y me dijo mirándome a los ojos: «Eres la mujer más hermosa de toda Andalucía, mamá. Eres mi guerrera». Ese amor me dio las fuerzas que la medicina no me podía darme. Sobreviví. Después de meses de agonía, las pruebas confirmaron que mi cuerpo estaba limpio. Los médicos decían que era un milagro médico, pero yo sabía muy bien que el verdadero milagro era la devoción de mi hijo. Lloramos juntos abrazados en el pasillo del hospital el día que me dieron de alta. Sentí que por fin la tormenta había pasado. Mateo retomó sus estudios en una universidad local, volvimos a nuestra vida humilde y yo recuperé la sonrisa. Pensábamos que nada ni nadie podría romper el lazo sagrado que habíamos forjado en el fuego de la enfermedad y el sufrimiento. Pensábamos que nos lo merecíamos todo, pero cuán equivocados estábamos. La vida nos había dado una tregua solo para prepararnos para el golpe más devastador de todos. Porque apenas recuperamos la paz, la sombra del pasado de Mateo vino a reclamarlo. Una tarde, mientras yo tendía la ropa en el patio, un coche negro y reluciente, con chofer y matrícula de Madrid, aparcó justo frente a nuestra puerta, y de él bajó un hombre elegante con mirada fría, que traía consigo un abismo de mentiras y crueldad. El coche negro reluciente aparcó frente a nuestra modesta casa, tapando la luz del sol de nuestro pequeño patio. De él bajó un hombre imponente. Llevaba un traje a medida, zapatos italianos y un reloj que costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Se llamaba Alejandro. Era un poderoso magnate inmobiliario de Madrid, y su mirada era tan fría como el mármol. Entró en nuestro pequeño salón sin pedir permiso, miró a su alrededor con evidente desprecio y soltó la bomba que hizo estallar mi mundo. Él era el padre biológico de Mateo. Al principio, el corazón me dio un vuelco. Pensé que venía a reclamar el amor de un hijo perdido, que el remordimiento lo había traído hasta nuestra puerta tras 20 años de silencio. Pero me equivocaba. Hombres como Alejandro no conocen el significado de la palabra amor, solo conocen el interés. No venía buscando un reencuentro emotivo, venía buscando su propia salvación. Alejandro sufría de una grave enfermedad en la sangre y necesitaba con urgencia un trasplante de médula ósea. Tras buscar por cielo y tierra, sus detectives privados descubrieron que su hijo abandonado, mi Mateo, era su única compatibilidad genética, su única esperanza de seguir viviendo. Cuando Mateo escuchó esto, se puso de pie frente a mí como un escudo humano. Con la voz firme, le dijo a ese extraño que se marchara, que él solo tenía una madre y que no pensaba darle nada a un hombre que lo había tirado a la basura como un trasto viejo. Me sentí tan orgullosa de mi niño en ese instante, pero Alejandro no se inmutó. Sonrió, una sonrisa cruel, maquiavélica, de esas que solo tienen los que se creen dueños del mundo. Con una tranquilidad que helaba la sangre, Alejandro pronunció su amenaza. «Tu madre acaba de superar una enfermedad terrible, hijo mío», dijo con ironía. «Sé que necesita una medicación de mantenimiento carísima, fármacos que no cubre la sanidad pública y que importan del extranjero. Yo tengo el poder y los contactos para que esa medicación desaparezca de su alcance. Si no vienes conmigo, haré que os ahoguéis en deudas, que perdáis esta miserable casa y que tu querida madre no reciba ni una pastilla más.
Ustedes no son nada contra mí. El silencio en la habitación fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Mateo. Sus manos, que segundos antes estaban apretadas en puños de valentía, empezaron a temblar. Alejandro entonces sacó una chequera, firmó un cheque por 2 millones de euros y lo dejó sobre la mesa. Puso una condición final, despiadada como él solo. Para proteger la imagen impecable de su familia en la alta sociedad madrileña, nadie debía saber que fue salvado por un chico criado por una humilde churrera. Mateo debía cortar todo lazo conmigo y debía hacerlo por su propio pie, aparentando que lo hacía por el dinero. Yo le grité a Alejandro que se fuera, que prefería morir antes de vender a mi hijo. Pero al día siguiente el infierno se hizo realidad. En medio del patio, frente a todos nuestros vecinos, Mateo cambió. El niño dulce y devoto que me había cuidado durante mis noches de agonía se puso una máscara de hielo que nunca le había visto. Tomó el cheque de 2 millones de euros y lo guardó en su bolsillo. Me aferré a su brazo, llorando, suplicándole: «Mateo, por Dios, no me dejes. El dinero no importa. Somos felices con lo poco que tenemos. No te vayas con él». Pero él se soltó de mi agarre con brusquedad. Me miró con unos ojos oscuros, vacíos, y pronunció las palabras que me partieron el alma en 1000 pedazos. «Mamá, mírame. Estoy cansado de esta pobreza. Estoy harto de oler a aceite frito todos los días de mi vida. Él me ofrece un imperio, un futuro real. Y tú solo puedes ofrecerme lástima. Es hora de que busque mi verdadera vida». Cada palabra fue como un puñal clavado directamente en mi pecho. Me faltó el aire. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Acaso mis 20 años de sacrificio, mis noches en vela, mis manos llenas de quemaduras, no habían valido nada frente a una cifra de 7 ceros? Agarró su pequeña maleta de tela, dio media vuelta y caminó hacia aquel coche negro donde Alejandro lo esperaba con una sonrisa de victoria. No hubo un último abrazo, ni siquiera una mirada por encima del hombro. La puerta del coche se cerró con un golpe seco que resonó en todo el vecindario. El motor rugió y el vehículo desapareció por la calle empedrada, llevándose consigo la mitad de mi alma. Caí de rodillas en el suelo frío. Las vecinas murmuraban a mis espaldas diciendo que cría cuervos y te sacarán los ojos. Ese día sentí que mi vida, todo por lo que había luchado, se había convertido en polvo bajo las ruedas de aquel coche de lujo. Pasaron 6 meses. 6 largos y agonizantes meses en los que caminé por mi propia casa como un fantasma solitario. Seguí preparando churros cada madrugada por pura inercia, porque sentía que si me detenía, la pena me terminaría por ahogar. El olor a masa frita ya no me traía recuerdos felices, sino que me revolvía el estómago, recordándome las últimas palabras de desprecio que mi Mateo me había lanzado a la cara en aquel patio. Siento que envejecí 10 años en aquel medio año de silencio. Mis vecinas ya no me miraban con burla, sino con una lástima que me dolía aún más que cualquier insulto. Pensaba que mi vida se apagaría así, en la oscuridad, hasta que una tarde de otoño alguien llamó a mi puerta con insistencia. Era un mensajero de una empresa de transportes. Me entregó una caja de madera pequeña, sorprendentemente pesada y sin remitente alguno. Solo llevaba mi nombre escrito a mano en una etiqueta blanca algo arrugada. Llevé la caja a la mesa de la cocina, esa misma mesa donde Alejandro había dejado aquel maldito cheque que rompió nuestra paz. Con las manos temblorosas por la incertidumbre, corté la cinta y retiré la tapa. Dentro, envuelta cuidadosamente en papel de periódico viejo para que no se rompiera, había una orza de barro artesanal, un recipiente de cerámica, típico de nuestra tierra andaluza. Al quitarle la tapa de corcho, el aroma inconfundible del ajo, el tomillo,
el hinojo y el vinagre, inundó cada rincón de mi cocina. Eran aceitunas aliñadas. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que agarrarme con fuerza al borde de la mesa para no caer. Mateo las había preparado. Semanas antes de que aquel hombre de Madrid apareciera para destrozar nuestro hogar, mi niño y yo habíamos recogido juntos aquellas aceitunas en el campo. Él las había machacado y puesto en salmuera con sus propias manos, bromeando conmigo y diciéndome que estarían listas para comer justo en 6 meses. Las lágrimas brotaron de mis ojos, cayendo sin control sobre la tapa de madera. En ese momento, pensé que era su forma de despedirse para siempre, un último rastro de su antigua vida antes de que la riqueza lo borrara por completo. Pero al levantar la pesada orza de barro para estrecharla contra mi pecho, escuché un sonido seco en la base, un golpe sordo que no debería estar ahí. Me fijé bien y me di cuenta de que el fondo del recipiente era inusualmente grueso y tosco. Tomé un cuchillo de cocina y con el pulso acelerado empecé a rasgar la masilla que sellaba un doble fondo oculto en la base de la cerámica. Allí, dentro de un hueco secreto, había algo envuelto meticulosamente en una bolsa de plástico impermeable. Mi respiración se cortó mientras mis dedos alcanzaban aquel paquete oculto en el fondo de las aceitunas. Con las manos aún oliendo a vinagre e hinojo, abrí la bolsa de plástico. Lo primero que cayó sobre la mesa fue una tarjeta bancaria dorada y un extracto de cuenta a mi nombre. El saldo indicaba 2 millones de euros exactos. Junto a la tarjeta, encontré unas escrituras notariales de un hermoso chalet en Madrid, también a mi nombre. Y al fondo de la bolsa, un pequeño pendrive negro con una nota que decía: «Míralo a solas». Caminé hacia el viejo ordenador portátil de Mateo con el alma en un hilo. Conecté el dispositivo y apareció un único archivo de video. Al hacer clic, la imagen de mi hijo inundó la pantalla. Estaba en una habitación de hospital, sentado en una cama blanca. Se veía terriblemente pálido, con unas ojeras profundas que le marcaban el rostro, pero sus ojos conservaban la misma dulzura de aquel niño que recogí de la calle. «Mamá, mi guerrera», comenzó a decir con una voz débil y ronca. «Si estás viendo esto, significa que el trasplante de médula ha sido un éxito y que las aceitunas ya han perdido su amargor». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Perdóname por las mentiras y las palabras tan crueles que te grité. Alejandro es un hombre sin alma. Me amenazó con usar su poder para quitarte las medicinas y dejarte en la calle si no le salvaba la vida. No podía permitir que sufrieras más por mi culpa». Mateo se acercó a la cámara y vi cómo una lágrima recorría su mejilla pálida. «Hice un pacto con el diablo para salvarte. Le exigí que pusiera el dinero y la casa a tu nombre antes de entrar en el quirófano. Fingí ser un hijo codicioso para que él no sospechara, para que te dejara vivir en paz. Ahora eres libre, mamá. Tienes el futuro asegurado. He saldado mi deuda de sangre con él y ya no le debo nada». El video terminó con un susurro: «Te amo más que a mi vida», y la pantalla se fue a negro. Me quedé allí, en silencio, abrazando aquel ordenador frío mientras mi llanto llenaba la cocina. Mi hijo no me había traicionado. Había cargado con el desprecio del mundo entero, incluso con el mío, para convertirse en mi salvador silencioso. Había entregado parte de su cuerpo a aquel monstruo solo para que yo pudiera seguir respirando. De repente, la tristeza que me había consumido se transformó. Sentí como una rabia ardiente, una furia antigua y poderosa se encendía en mis entrañas de madre. Ese hombre, Alejandro, creía que con su dinero podía comprar la dignidad de un hijo y el dolor de una madre. Se equivocaba. Me sequé las lágrimas con el pañuelo, guardé las escrituras en mi bolso y tomé una decisión.
una humilde churrera de Andalucía, estaba a punto de viajar a la capital para enseñarle a aquel magnate lo que sucede cuando alguien se atreve a tocar lo más sagrado que existe en este mundo. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol iluminando las calles empedradas de mi pueblo, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Me puse mi vestido negro más sobrio, aquel que solo usaba para los domingos de misa, y me recogí el pelo con firmeza. Guardé en mi viejo bolso de cuero el pendrive, las escrituras del chalet y la tarjeta bancaria. No necesitaba nada más. Caminé hasta la estación y compré un billete para el primer tren AVE con destino a Madrid. Mientras el tren de alta velocidad cruzaba los interminables campos de olivos de Andalucía a más de 300 kilómetros por hora, mi mente estaba fría y dolorosamente clara. Nunca había estado en la capital. Al llegar a la estación de Atocha, el ruido, la multitud y la inmensidad de los edificios altos me habrían intimidado en cualquier otro momento de mi vida. Pero ese día no. Ese día yo no era una simple mujer mayor asustada. Era una madre a la que le habían arrancado el corazón y venía a reclamar la dignidad de su hijo. Tomé un taxi y le vi al conductor la dirección de la mansión principal de Alejandro que había encontrado en una de las revistas del corazón que leían mis vecinas en la peluquería. Estaba situada en uno de los barrios más exclusivos y lujosos de todo Madrid. Cuando el taxi me dejó frente a las inmensas puertas de hierro forjado, vi que había un revuelo de gente. Coches de alta gama aparcados en fila, focos de luz y fotógrafos de la prensa rosa agolpados en la entrada. Alejandro estaba dando una fiesta monumental. Una fiesta benéfica, decían los periodistas, para celebrar su milagrosa recuperación y su supuesta victoria sobre la enfermedad. Aprovechando el tumulto de los camareros y el personal de servicio que entraba con cajas de champán y bandejas de comida, me deslicé por la puerta lateral sin que los guardias de seguridad se dieran cuenta. Caminé por los jardines inmensos hasta llegar al salón principal, iluminado por lámparas de cristal de roca. Allí estaba él. Alejandro lucía un smoking impecable, sosteniendo una copa de cristal fino, con un color de piel saludable que demostraba el éxito del trasplante. A su lado estaba Isabela, su elegante y altiva esposa, sonriendo ante las cámaras como si fueran el matrimonio más perfecto y filantrópico de toda España. Él estaba pronunciando un discurso sobre la superación y el amor a la vida. Cada palabra que salía de su boca era una mentira envuelta en seda. Apreté mi bolso contra el pecho, levanté la barbilla y di el primer paso hacia la luz. Me abrí paso entre la multitud de invitados vestidos de gala. Mi ropa humilde y mis zapatos desgastados desentonaban en aquel mar de lujo, y la gente empezó a apartarse, mirándome con una mezcla de sorpresa y desdén. El sonido de las copas al chocar cesó gradualmente y un murmullo de confusión recorrió el inmenso salón. Caminé directamente hacia el pequeño estrado donde Alejandro sostenía su copa. Cuando sus ojos se posaron en mí, la sonrisa arrogante se congeló en su rostro. La copa tembló ligeramente en su mano. Se puso más pálido que cuando estaba enfermo. «Carmen, ¿qué diablos haces tú aquí?», siseó entre dientes, intentando mantener la voz baja para que los periodistas no lo escucharan. Hizo una seña a los guardias de seguridad para que se acercaran, pero antes de que nadie pudiera poner un dedo sobre mí, levanté mi mano derecha, esa mano curtida por años de amasar harina caliente, y le crucé la cara con una bofetada que resonó como un disparo en medio del silencio absoluto. Isabela, su esposa, dio un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Los flashes de las cámaras estallaron de inmediato, iluminando el rostro rojo y humillado de Alejandro. «Esta bofetada es por mi hijo Mateo», grité, con una voz que nació de lo más profundo de mis entrañas,
tan clara y fuerte que no necesité ningún micrófono. Tú no eres un ejemplo de superación, Alejandro. Eres un monstruo, un cobarde que compra la vida de los demás con chantaje manchado de dinero. Abrí mi bolso y saqué la tarjeta bancaria, las escrituras del chalet y el pendrive. Los arrojé con desprecio a sus pies, justo sobre la alfombra de seda persa. Me giré hacia Isabela, que me miraba aterrorizada, y luego hacia los periodistas que lo grababan todo atónitos. ¿Queréis saber el milagro de su recuperación?, pregunté en voz alta. Este hombre amenazó con dejarme morir sin medicinas si el hijo biológico al que abandonó hace 20 años no le donaba su médula ósea. Obligó a un chico de 18 años a fingir que despreciaba a su madre adoptiva, a romperme el corazón para salvar su miserable pellejo a cambio de 2 millones de euros y un chalé. Señalé los documentos tirados en el suelo. Pues aquí los tienes. No los queremos. Quédate con tu dinero sucio. Mi Mateo te ha devuelto la sangre que le diste, y con esto estamos en paz para siempre. Alejandro estaba petrificado. La humillación pública frente a sus inversores, su esposa y la prensa lo había destruido por completo en cuestión de segundos. Isabela lo miró con asco y dio un paso atrás, alejándose de él. Los guardias de seguridad se detuvieron, inseguros de qué hacer ante las cámaras que documentaban cada detalle del escándalo. Yo me arreglé el abrigo, lo miré por última vez con la cabeza bien alta y con una calma absoluta le dije: «Podrás haber comprado un pedazo del cuerpo de mi hijo para sobrevivir, pero su alma, su corazón y su lealtad siempre me pertenecerán a mí. Soy su madre, y tú no eres nada». Di media vuelta y la misma multitud que antes me miraba con desdén se apartó, en silencio, abriéndome paso como si fuera una reina saliendo de su palacio. El eco de mis palabras aún resonaba en aquel lujoso salón cuando salí por la puerta principal. Respiré el aire frío de la noche madrileña y, por primera vez en 6 meses, sentí que mis pulmones se llenaban de paz. Al día siguiente, el escándalo estalló con una fuerza incontrolable. Las portadas de todos los periódicos de España y los programas de televisión no hablaban de otra cosa. El imperio de Alejandro se desmoronó como un castillo de naipes acariciado por el viento. Las acciones de su empresa inmobiliaria cayeron en picado ante el rechazo público, y los inversores le dieron la espalda por su falta de ética. Isabela, asqueada al descubrir la verdadera y despiadada naturaleza del hombre con el que compartía su vida, solicitó el divorcio esa misma mañana, llevándose consigo la mitad de su fortuna. Alejandro se quedó solo, rodeado de lujo, pero repudiado por la misma alta sociedad a la que tanto veneraba. Pero a mí, la ruina de ese hombre ya no me importaba en absoluto. Mi único objetivo, la única razón de los latidos de mi corazón, era encontrar a mi hijo. Gracias a la ayuda de una enfermera compasiva del hospital donde se había realizado el trasplante, conseguí la dirección de la modesta pensión donde Mateo se estaba recuperando en soledad. Llegué a una calle estrecha y llamé a una puerta de madera desconchada. Cuando la puerta se abrió, allí estaba él. Aún estaba delgado y frágil por la cirugía. Llevaba un jersey holgado, pero sus ojos oscuros se abrieron de par en par al verme. No hubo necesidad de palabras. Cayó de rodillas en el umbral, abrazándose a mi cintura, escondiendo su rostro en mi abrigo y llorando con la misma fuerza que aquel bebé abandonado en la Nochebuena de hace 20 años. Me agaché, tomé su rostro entre mis manos curtidas, le limpié las lágrimas con mis pulgares y le besé la frente. «Nos vamos a casa, mi vida», le susurré suavemente. «Se acabó la oscuridad, nos vamos a nuestra tierra». Regresamos a nuestra querida Andalucía esa misma tarde. No nos llevamos ni un solo céntimo del dinero sucio de Alejandro, ni aceptamos la propiedad de Madrid. Ese dinero manchado de chantaje y dolor no tenía cabida en nuestra historia. Renunciamos a todo de forma legal. Nosotros teníamos algo mucho más valioso. Nos teníamos el uno al otro y teníamos nuestra dignidad intacta.
Han pasado 5 años desde aquel día en Madrid. Las heridas sanaron y la vida nos recompensó con creces. Mateo terminó su carrera universitaria con matrícula de honor. Le ofrecieron puestos en grandes multinacionales, pero él decidió que su verdadera vocación y su mayor sueño no estaban en las frías oficinas de cristal, sino a mi lado, bajo el sol del sur. Con mis pequeños ahorros de toda la vida y un humilde préstamo bancario que él consiguió gestionar, nos mudamos a un pueblecito blanco frente al costa del mar Mediterráneo. Allí abrimos nuestro propio negocio, un pequeño y hermoso restaurante tradicional que llamamos el Patio de Mateo. Servimos tapas caseras, pescadito frito y, por supuesto, los mejores churros con chocolate de toda la comarca. Y sí, tenemos ese patio andaluz que me prometió cuando era un niño. Un patio inundado de luz, con paredes encaladas y lleno de macetas con geranios rojos y jazmines que perfuman las tardes cálidas de verano. A veces, cuando el local se vacía un poco, me siento en mi mecedora de mimbre a mirar el mar mientras el sol se pone, pintando el agua de tonos dorados y anaranjados. Veo a Mateo desde la distancia. Está sano, fuerte, riendo a carcajadas mientras atiende a los clientes, irradiando esa luz noble que nadie, por mucho poder que tuviera, logró apagar. Miro mis manos, llenas de arrugas y antiguas cicatrices de aceite, y sonrío con una paz infinita. Ahora entiendo que la verdadera riqueza nunca estuvo en los cheques millonarios, ni en las mansiones de lujo, ni en la sangre que corre por las venas. La verdadera familia es aquella que se elige, la que se forja en el sacrificio, en las noches de fiebre y en la lealtad incondicional. Soy Carmen, una simple churrera de Andalucía, y soy, sin duda alguna, la mujer y la madre más rica y afortunada de todo el universo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.